Estamos en el final de esta serie que había estado yo compartiendo sobre el Evangelio, un entendimiento de qué es el Evangelio, qué es lo que yo debo de entender del Evangelio para vivir mi vida cristiana, qué es lo que yo debo de entender del Evangelio para predicarlo de una forma correcta. Yo creo que todo Ciudad Juárez, o al menos un alto porcentaje, ha escuchado de una o de otra forma el Evangelio. Si tú le preguntas a cualquier juarense en la calle si ha escuchado de Jesús, yo estoy casi seguro que te van a decir que sí. Pero mi pregunta es, si ese porcentaje de todos los que han oído a Jesús lo han oído en el entendimiento de los 4 pilares que hemos estado hablando. Yo quisiera ponerlos aquí en pantalla. Yo pregunto si todo juarense que sí, Jesús y esto y lo otro, entiende que Dios es, número 1, creador. Y por ser Dios creador de nosotros, nos debemos a Él. Número 2, yo no sé si toda persona en Ciudad Juárez o en el estado de Chihuahua entiende que el humano, que Él es pecador por naturaleza, y que no solo es pecador, sino que por el hecho de que Dios es creador, el humano pecador va a rendir cuentas a Dios. Por lo tanto, el humano, el juarense, el mexicano, está en serios aprietos. Estamos como humanos afanados por la vida, por esto y los problemas familiares y la economía y la maquila y los burritos de Colorado, y afanados, es parte de la vida. Pero ¿qué tan conscientes somos de la necesidad número 1 del humano? Si el humano resolviera todos sus asuntos en la vida de una forma exitosa, pero falla en entender el Evangelio, va a estar al final de su vida delante del Señor rindiendo cuentas incompletas o sin excusa alguna para poder entrar al cielo. Yo me pregunto cuántas personas en Ciudad Juárez entienden correctamente el progreso del Evangelio. Hemos estado mencionando en esta serie Dios creador, hombre pecador. Semana pasada hablamos cómo Jesús es las buenas noticias, porque cuando estás en el peor momento dices, ¿qué voy a hacer para estar delante de Dios? Qué esperanza es saber que Jesucristo vino para tomar mi lugar de castigo, para pagar por mi deuda, para darme la esperanza y la oportunidad de no pasar el resto de la eternidad en el infierno. Cuando tú sabes que eres un pecador perdido y escuchas que Jesús ha venido a salvarte, esto son buenas noticias. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias. La gente tiene que entender las malas noticias para saber las buenas noticias. La pregunta que nos tiene aquí hoy en este domingo, lo que nos concierne, es el último pilar de esta serie de 4. La respuesta. Claro, el Evangelio es una libre oferta. Yo no encuentro en la Biblia que la gente esté obligada a rendirse a Cristo. No debemos de forzar a nadie a hacerlo. Llegó un joven rico, le dijo a Jesús que qué debería hacer para entrar en el reino. Jesús le dijo, vende todo. El joven rico dijo no. Se dio media vuelta, Jesús lo dejó irse. Pero también Jesús llegó con varias personas. Mateo, por ejemplo, uno de ellos, le dijo, sígueme. Mateo dejó su oficio como contador para el Imperio Romano y dejó todo, se jugó el cuello y siguió a Jesús. Cada quien decide. Pero la pregunta es, ¿cuál es la respuesta correcta para el Evangelio? Yo voy a poner esta pregunta en pantalla. ¿Cómo respondemos al mensaje del Evangelio? ¿Ok? Quiero decirles cómo. Abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Vamos a encontrar capítulo 1, versículo 15. Marcos 1, 15. Marcos 1, 15. Dice el Evangelio, después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el evangelio. ¿Cómo respondemos ante el mensaje del evangelio? Aquí está: arrepentíos y creed. Respondemos con fe y arrepentimiento. No podemos creer en el evangelio y luego no hacer nada. El arrepentimiento es la consecuencia de haber entendido correctamente el evangelio y de haber creído correctamente en el evangelio. Nadie se va a arrepentir sin que antes haya creído. Entonces, piensa en esta escena que probablemente la has visto, la has vivido o la has escuchado. Está un papá dentro de una alberca y está un pequeño con un salvavidas aquí en la cintura. Y el pequeño está en la orilla de la alberca. El papá está dentro, el agua le llega hasta el pecho, tiene los brazos extendidos y le dice, vamos a llamarle Pancho: tírate, Pancho. Ya, papá, tírate. Ándale, vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3. Y papá le dice: yo te voy a cachar, yo te voy a ayudar, yo voy a estar aquí, no tengas miedo. Este pequeño tiene que hacer 2 cosas. Número 1, creer que lo que su papá le está diciendo realmente lo va a hacer. Y después de que cree, toma una decisión y da el brinco. Y efectivamente, este papá lo cacha, lo ayuda y el resto es un deleite. El problema de este tipo de dinámicas es que después no puede uno sacar al chamaco de la alberca. Le empiezan a salir escamas y aletitas y todo, y para sacarlos de la alberca es un conflicto. Pero la anécdota, la ilustración nos sirve para entender que el Señor nos ha dicho: cree en el evangelio, cree. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a construir un lugar en el cielo. Voy a venir por ti para que tú estés ahí en el cielo. ¿Alguien de ustedes ha visto el cielo? Levante la mano. ¿Alguien ha visto a Jesús? Pero les quiero hacer otras preguntas. ¿Alguien de ustedes cree que existe el cielo? Levante su mano. Yo sí lo creo. ¿Alguien cree que existe Jesús? Yo también lo creo. Entonces, al igual que este niño que se va a lanzar, nosotros creemos en la promesa de nuestro Padre. El evangelio es una promesa de esperanza, de vida eterna. Y entonces damos un brinco de arrepentimiento. Entonces, yo quiero poner en pantalla el primer inciso: la fe y el arrepentimiento. Cuando tú lees la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que a lo largo de todo el Nuevo Testamento, los apóstoles enseñaban un evangelio en el cual enseñaban no solo las malas noticias, las buenas noticias, pero los apóstoles enseñaban correctamente cómo responder al evangelio. Yo quiero invitarte a que vayas a tu Biblia. Mira, no creas lo que yo te digo. Ve a tu Biblia. Toma una lectura del todo el Nuevo Testamento, pluma y papel a un lado, y registra todas las veces que los apóstoles predicaron el evangelio y la forma en cómo les dijeron a sus oidores cómo responder al evangelio. Te vas a impactar. Yo tengo algunos pasajes que, para ahorrar tiempo, los voy a poner aquí en pantalla. Hechos 2:38, está Pedro predicando. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro predicó el evangelio, les dijo a sus oyentes ¿cómo deben de responder? Arrepentimiento. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. No me estoy inventando cosas. Fe y arrepentimiento, respuesta correcta al mensaje del evangelio. Hechos 26:8, dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan. Convertirse es arrepentirse. No eras cristiano, te hiciste cristiano porque creíste y te arrepentiste. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad o del dominio de Satanás a el dominio de Dios, para que reciban por la que dice aquí, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Básicamente,
que reciban por la fe la promesa de estar en el cielo. Entonces, tú puedes continuar esta dinámica leyendo el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas, Apocalipsis igual, y tú vas a encontrar que las Escrituras nos muestran que la forma correcta de responder al Evangelio es con fe y arrepentimiento. Entonces, los apóstoles no proclamaban un evangelio que no fuera de fe y de arrepentimiento. Porque esto fue lo que el Señor Jesucristo predicó y esto fue lo que el Señor Jesucristo les dijo que predicaran. Los apóstoles no predicaban un evangelio de obras. No vas a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento que los apóstoles dijeran, tienes que dar ofrendas, tienes que hacer buenas obras, tienes que ayudar a ancianos, tienes que ir a un albergue, tienes que hacer esto, repetir la oración tantas veces y entonces serás salvo. No vas a escuchar esto de ninguno de los apóstoles. Lo que vas a escuchar es fe y arrepentimiento. Los apóstoles no predicaron en ninguna manera un evangelio de convencimiento. Mira, te conviene aceptar a Cristo. Si tú aceptas a Cristo, tu vida va a ser genial. Si tú aceptas a Cristo, todos tus problemas se van a acabar. Nunca más te vas a enfermar. Ninguna plaga va a tocar tu morada. Aquí lo dice la Biblia. Nunca malo te va a pasar, nunca te van a asaltar, nunca te van a extorsionar. Pues tendrías que irte de entrada de Ciudad Juárez, ¿verdad? Para que nunca, aunque quién sabe, ya está bien tremendo por todos lados. Pero nunca vas a leer y encontrar de los apóstoles ni de Jesús un evangelio de recibe a Cristo y tu vida será mejor. No lo vas a encontrar. Los apóstoles no predicaban un evangelio de prosperidad. Nunca vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento que los apóstoles digan, eres un hijo del rey y mereces lo mejor, tú tienes que vivir bien, tu casa y todo, porque entonces la bendición de Dios está en tu vida, y si la bendición de Dios no está en tu vida es porque estás en pecado. No lo vas a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Lo que sí vas a encontrar una y otra vez, insistente, fe y arrepentimiento. Que las personas decidan no creer y no arrepentirse, bueno, eso es una decisión que Dios ha dejado para el humano. Pero la forma correcta de predicar y responder al evangelio es fe y arrepentimiento. Ve en tu Biblia al libro de Santiago, uno de los apóstoles. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen la necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaros, pero no le dais las cosas que necesitáis para el cuerpo. Básicamente, si alguien tiene necesidad, tú le dices, Dios te bendiga, pero no le ayudas ni con una moneda o algo. Dice, ¿de qué aprovecha? Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Denme toda su atención, por favor. Observa estas últimas palabras ahí en tu Biblia del versículo 17. Y observa el orden en el que estas palabras están siendo registradas. ¿Qué viene primero en este mensaje de Santiago? ¿La fe o las obras? A ver, ve tu Biblia. Así también la fe, si no tiene ¿qué? Obras, está muerta en sí misma. Lo que Santiago nos está diciendo es que una de las evidencias de que una persona es verdaderamente cristiano, que alguien dice yo creo en Jesús, esa persona tiene que probar que cree en Jesús. Y la única manera de probar que realmente has creído en el evangelio, la única manera de probar tu fe es con arrepentimiento. Tú no puedes estar con la cerveza en la mano y decir yo he creído en Jesús.
Tú no puedes tener una conducta pecaminosa, descaradamente pecaminosa, y decir, he creído en Jesús. Tú no puedes darle mordidas a los tránsitos y hacer corrupción y cometer adulterio y vivir como si no fueras cristiano y decir, creo en Jesús. A lo mejor sí puedes, pero no debes. Cuando una persona dice, yo he creído, el Señor nos dice que veamos su fruto. Entonces, Santiago está diciendo que alguien que dice que tiene fe en Jesús, pero sus obras, sus acciones no lo demuestran, es una fe muerta, es una fe falsa, es una fe ficticia. El evangelio requiere que creas y luego tomes acciones. Acciones que vienen, ojo, después de la fe. Soy tan enfático en este pasaje porque pudiera alguien malinterpretarlo y decir, sí, necesitas obras para salvación. No, primero viene la fe y luego vienen las obras. Mira, estos cambios vienen a nuestras vidas después de creer, no antes de la fe. Entonces, básicamente Santiago está diciendo, si tú fuiste salvo por la fe y no muestras que eres cristiano con tus acciones, tu fe no es real, tu fe está muerta. Un pasaje mucho más claro en este está en Efesios 2, 8 y 9. Entonces vas a tener que hojear unas páginas hacia atrás, encontrar Efesios 2, 8 y 9. El apóstol Pablo está diciendo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no, esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Pero una vez que tú ya tienes la salvación, hay una serie de cosas, de obras que tú tienes que hacer. La fe salvadora no solo es confiar en Dios. La fe salvadora también es depender de Dios. Porque nosotros los hombres, los humanos, nos gusta tener el control de las cosas. Nos gusta pensar que nunca nada malo nos va a pasar, que nunca se nos va a salir de presupuesto esto. Es correcto planear, a mí me gusta planear, pero tenemos esa tendencia humana a creer que podemos tener el control de las cosas para que nada malo suceda. La fe en Jesucristo es exactamente lo contrario. En la fe en Jesucristo, tú sueltas el volante y tú dices, Señor, yo no soy el chofer. Tú eres el chofer, yo soy el copiloto y a donde tú me lleves, yo iré. Y si tú me haces pasar por el valle de sombra de muerte, mientras tú estés conmigo, yo andaré por ahí. El evangelio y el estilo de vida en el evangelio es una total dependencia en el Señor. El evangelio nos llama a poner nuestra fe en Jesús y a depender de Él, como este niño con el salvavidas en la orilla de la alberca. Está creyendo en la promesa de su padre. Pero escúchame, este niño, en orden para no ahogarse, depende de la bondad y la efectividad de su padre. No solo confía, sino depende. ¿Qué si su papá es bien tremendo y se quita del agua y lo deja ahogarse? Este niño depende de que su papá sea veraz, verídico, honesto en lo que Él le está prometiendo. Entonces el evangelio nos coloca en una situación de dependencia. Dependemos que Dios nos salve y que Dios cumpla su promesa. Y actuamos cada día de nuestras vidas. Esto no es algo que me arrepentí hoy, me bauticé y no. Cada día que yo voy a vivir, yo voy a depender de Dios. Por eso en la Biblia tú vas a encontrar que Dios estira la fe de las personas. Porque las personas quieren sentirse autosuficientes. Pero tú vas a encontrar muchos relatos en los que de último momento el Señor los salva. De una manera inexplicable, de una manera a veces ridícula. Hay veces que el Señor le decía al ejército de Israel, preséntense en la batalla aunque sepan que van a perder. Y luego el Señor traía confusión al ejército enemigo. El enemigo se empezaba a atacar unos a otros. A veces Israel se presentaba como en el asunto de Jericó, dando vueltas y con trompetas. Híjole,
Sinceramente es colocar al hombre en una situación humanamente ridícula. Requirió fe para esos hombres decir, ¿cómo? O sea, sin espadas, sin catapultas, sin estrategias, se van a burlar de nosotros. O sea, quiere que enfrentemos la ciudad fortificada más tremenda con trompetas. Pero en la debilidad del hombre se glorifica el poder de Cristo. El evangelio es un llamado a depender de Él completamente. Porque la Biblia nos enseña muchas cosas con claridad y tú te puedes preguntar, ¿para qué exactamente estamos dependiendo de Jesús? Lo vuelvo a repetir porque estamos cerrando la serie. La necesidad número 1 del hombre es ser perdonado, ser justificado, ser salvado de no encontrarse culpable delante de Dios. Jesús lo dijo con palabras muy claras. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiera su alma? Si tú fueras el único ser humano en el cual nunca una adversidad tocó tu vida, nunca hubo un problema, nunca una enfermedad, nunca enfermedad o problemas financieros, todos tus problemas fueron solucionados, tu familia perfecta, tu trabajo perfecto, tu salud perfecta, todo es como tú soñarías tener, como en las películas. Pero luego te presentas delante de Dios y el Señor te dice, ¿por qué te debo dejar entrar al cielo? Apartados de mí, hacedores de maldad. Creíste autosuficiente para salvarte. Hoy te das cuenta que no es así. Pero ¿cuál es la historia inversa a esta? Tu historia y mi historia. A brincos y sombrerazos y guajoloteando y con adversidades y con dificultades y con pruebas y con esto y con aquello. A través de muchos dolores es necesario que lleguemos a lo eterno, dice la Escritura. Y entonces estamos en este mundo sabiendo que no somos de este mundo, pero tenemos la promesa de nuestro Padre que Él, por la fe, nuestra fe, nos ha salvado del castigo eterno. Y entonces soportamos todo lo demás en este mundo, porque nuestra mirada está allá. ¿Te fijas qué importante no solo es entender el evangelio para salvación, entenderlo correctamente para predicarlo, sino entenderlo correctamente para vivir firme cada día de tu vida? La promesa del evangelio no es una vida sin problemas, eso es evangelio de convencimiento. La promesa del evangelio es que al final de todo esto, el Señor se va a reunir contigo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, estamos dependiendo de Él para que Él realmente sea nuestro sustituto. ¿Te acuerdas de la sustitución penal que hablamos semanas pasadas? ¿Alguien se acuerda? Dependemos que Él sea el sustituto delante de Dios. Y que cuando tú estés delante de Dios, no sea tu expediente. No, aquí está el expediente de Omarcito. Pues nomás tiene aquí media hoja porque pecó como 2 veces. No se crean, olvídense, un expediente así gigante. Tú estás confiando en que tu expediente no se presente delante de Dios, sino sea el expediente de Jesús. Y que cuando el Padre vea el expediente de Jesús, dice, sin pecado, pecado castigado, no hay culpa, entra en el gozo de tu Señor. Y esto es lo que Pablo quiso decir cuando escribió ahí en Romanos 5:4 que nuestra fe es contada por justicia. Espero podamos entender esto con claridad. En pantalla aparece Romanos 4:5. Dice la Escritura, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. A ver si te lo puedo explicar. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Jesús vino a salvarte. Jesús vino a cumplir la justicia. Tomó en Él el castigo por tu pecado. Tus mentiras, tus odios, tu pornografía, tu adulterio, tus tranzas que hiciste, todos tus pecados. Jesús fue quien pagó. Aunque te vaya difícil en la vida y te sea difícil creerlo, tú no estás pagando por tus pecados.
Tú no puedes pensar, ay, no, es que me va así porque estoy pagando por mis pecados. Estás destruyendo la obra de Jesús en la cruz. Porque Jesús tomó todos nuestros pecados y los tomó en sí mismo para que entonces, cuando tú creas en Él, tu fe sea el equivalente a la justicia. Tú crees que Jesús pagó por tu pecado, es equivalente a que efectivamente Jesús pagó por tu pecado. Y como Jesús pagó por tu pecado, llegas al cielo sin deudas. No es tu justicia, es la justicia de Jesús. Pero sí es tu beneficio por el gran amor que Dios tiene para tu vida. Lo practiqué esta mañana y pensé que en esta parte iba a haber algún amén, algún regocijo, algún panderito, algo. Vamos, despiértense, vamos además. Dice, puede más, se puede más, se puede más. Échele. Dele, aleluya, diga, siga, vamos. Ahora entiendo por qué a los predicadores de avivamiento les va mejor que a los bíblicos. El Señor ha perdonado tu pecado. Entiendo que no tomaron suficiente café. Es un asunto de café, no es un asunto de fe. Estamos bien. Hay un pasaje en las Escrituras que nos ayuda a comprender lo que es la fe que cuenta por justicia. Yo quiero que me acompañes al libro de Números, capítulo 21. Voy a empezar a leer en el versículo 4, aunque creo que es del 4 al 9. Y creo que iba a estar 49, pero me faltó un guión ahí en mis notas, es del 4 al 9. Números 21, verso 4. Y a ver si pueden dejar la pantalla, la foto en la pantalla, ya que ubiquen el versículo. Quiero poner esta foto aquí en la pantalla. Muy bien. Te vas a sorprender que hasta el día de hoy, en ambulancias y todo el logotipo médico es un palo con una serpiente. ¿Te has fijado? Es el logotipo con el que tú asocias la medicina que cura. Me admira ver una ambulancia. Me admira ir al seguro, a ir a un hospital y ver ese palo con esa serpiente. La única medicina para el mundo es lo que esta serpiente en este palo representan. Leemos el libro de Números. Después partieron el pueblo de Israel de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desmayó el pueblo por el camino, o sea, se desanimaron. Y habló el pueblo contra Dios, o sea, quejumbrosos, como los juarenses, y contra Moisés, quejumbrosos como las ovejas de otra iglesia. De esta iglesia no, de otra, ¿verdad que sí? De otra. Contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua, ni nuestra alma está en fastidio de este pan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes. Por quejumbrosos lo hizo. Envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Qué chistoso es esto. Entonces el pueblo vino a Moisés. Espérate. Unos instantes antes le están echando leña a Moisés. Y luego se les aparecen ahí las serpientes. Y ahora sí, van con Moisés para ir a Dios. Y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, un palo. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Tiempo fuera. Cualquiera que fuere mordido, el veneno estaba en su cuerpo. ¿Ok? Entonces, si te muere una serpiente, sobre todo en estos días donde no había medicina ni transporte veloz para que en menos de una hora tú puedas estar siendo tratado médicamente correctamente. En estos días
No había esos recursos. Te picaba, digámoslo así, una cascabel y como se dice en hebreo, ya chupaste faros. ¿Logras ver el cuadro de hombre pecador en la mordedura de esta serpiente? ¿Logras ver que la persona que le mordió la serpiente está prácticamente muerta? Es cuestión de tiempo, nada más. El veneno está en ellos y mira lo que dice este pasaje. Dice, hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta y cualquiera que fuere mordido, hombre pecador, y mirare a ella, fe, vivirá. Con solo mirar este símbolo y creer que este símbolo te salvaba de morir, las personas sobrenaturalmente se curaban. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Creía que con solo mirar sería salvo. Ahora nosotros creemos que Jesús al morir por nosotros nos libra del veneno del pecado que corre en nosotros. La fe es contada por justicia. Espero que con esto haya quedado suficientemente claro. Solamente por fe podemos ser salvos. Por eso el grito de la reforma fue sola fide. Los reformadores querían reformar la forma en que se predicaba el evangelio, con todo el respeto que me merecen, pero para este punto la Iglesia Católica Romana estaba predicando un evangelio de obras. Tienes que dar limosnas, tienes que sacar a la gente del purgatorio, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Nadie puede leer la Biblia más que el Papa. Y los reformadores leen las Escrituras y dicen, la salvación no es por obras, esto es ridículo. Y ellos empiezan a gritar, y el grito de la reforma, el grito para regresar a la forma correcta del evangelio es: la salvación es solamente por fe. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Hay mucho que tú puedes hacer después de la salvación, pero no antes de la salvación. La Biblia nos insiste una y otra vez que la salvación es por fe. Te vuelvo a hacer la invitación. Ve al Nuevo Testamento, toma un cuaderno, toma una pluma y empieza a anotar todos los pasajes y lo que tú entiendas de estos pasajes que hablan referencias en que solamente Jesús salva. La Escritura dice: en ninguno otro hay salvación más que en el nombre de Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente yo soy el camino. Las Escrituras son insistentes en todo el Nuevo Testamento que la salvación es únicamente por fe. Entonces, ¿cómo respondemos al Evangelio? Con fe. ¿Cómo vivimos después de haber sido salvos? Una fe constante y avanzando. Poner nuestra fe en Jesús significa renunciar a nuestra autoconfianza. Renunciar a creer que podemos por nuestros propios méritos arreglarnos con Dios. Déjame avanzar a otro inciso. La otra cara de la moneda es el arrepentimiento. Como dijimos, Jesús predicó en Marcos 1:15, creo que está aquí en pantalla: arrepentíos y creer en el Evangelio. Responder con fe y arrepentimiento ante el mensaje del evangelio es confiar en la justicia de Jesús, mientras al mismo tiempo tú te alejas del pecado. Fe es confiar que la obra de Jesús vino en carne, tomó tu culpa, pagó en la cruz, resucitó. La obra de Jesús es suficiente para salvarte. Eso es fe. Si tú crees que la obra de Jesús hizo 90% de la salvación y que tú tienes que agregarle, rompiendo maldiciones, declarando esto, haciendo aquello, diciendo esto, completarle el 5% para que entonces tu libertad sea completa, tú, mi hermano, con todo el cariño que me mereces, no entiendes el evangelio. Yo pregunto: ¿dónde está en el Nuevo Testamento una mención de los apóstoles que le tienes que agregar a la fe algo para encontrar tu libertad?
De entrada Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad. Lo único que tienes que darte cuenta es que por la fe eres libre. Y tu fe te es contada por justicia. No hay nada que tú puedas hacer. Mis hermanos, les diría, ustedes son esto, pero me voy a incluir para que no piensen que, ay, ese pastor nos ofende. Yo primero que todos, soy un inútil. No hay nada que yo pueda hacer ni para mi salvación, ni para mi libertad, ni para impedir que nada me pase. Lo único que puedo hacer es creer que Jesús es suficiente para mi salvación, creer que soy dependiente de Él en todo lo que hago y creer que al final de este mundo tormentoso, lo más increíble de mi vida va a venir, la recompensa máxima del Evangelio. Esto es creer. El arrepentimiento es actuar en base a esa fe, es cambiar de opinión. Cuando tú tienes fe, actúas en arrepentimiento, cambias de opinión y automáticamente cambias de conducta. Te empiezas a alejar del pecado. Porque cuando tú te arrepientes, entiendes que el arrepentimiento no es opcional, es obligatorio, y entonces tú empiezas a hacer cambios en tu vida. Porque tú has aceptado un nuevo rey en tu vida. Antes tú eras el rey. Ahora recibes a Cristo y ahora Él es el rey. Y cuando tú te unes a un reino, los enemigos de ese reino ahora son tus enemigos. Esto es simple de comprender. Cuando tú te unes a un nuevo reino, en este caso el celestial, por medio de la fe, el enemigo es el pecado. Por eso la Biblia instruye a los cristianos a que luchen en contra del pecado. Escucha lo que te voy a decir. El Evangelio es acción, no perfección. Los cristianos a veces pecamos, pero la idea de la fe cristiana es que tú vivas fortaleciéndote en Dios para que cada día peques menos. ¿Ok? De otra manera, tú no has entendido el Evangelio, tu fe no ha surgido un impacto en tu vida para nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo por haber creído en el Señor, es una transformación interna. Lo que sucede es un cambio de corazón, un cambio de nuestro espíritu inmediato. Pero seguimos en este cuerpo carnal. Por eso seguimos enfermándonos, envejeciendo, desgastándonos, sufriendo dificultades, ansiedades, con la opción al pecado. El Señor nos ha dado los recursos para vencer esto y este es un proceso de renovación. La Biblia habla de la renovación de nuestras mentes. La Biblia habla que dejemos nuestra conducta pasada. La Biblia habla que nosotros avancemos a ser cada día más como nuestro Señor. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, debemos de cambiar nuestro pensamiento. Por eso es muy, muy importante estar bajo discipulado. Aunque tú te sientas Juan Camaney, yo no sé quién es Juan Camaney, pero entiendo el concepto. Aunque tú te sientas Chanoc, híjole, Chanoc es de 3 generaciones atrás, ¿verdad? ¿No les tocó ver a Chanoc, verdad? Muchos de ustedes, calzoncito rojo, bicepsitos ahí, Chatanuga que lo ayudaba. Ok, aunque tú te sientas Chuck Norris, ese sí todos lo conocen, ¿no? Aunque tú te sientas el Chapulín Colorado, siempre va a haber alguien en la iglesia que ha sufrido más que tú y por lo tanto ha crecido espiritualmente más que tú. Siempre hay alguien en la iglesia que ha cooperado más con Dios y ha crecido un poco espiritualmente más que tú, y esa persona va 3, 4 pasos adelante de ti y te puede ir diciendo: aquí hay un hoyo, aquí hay una piedra, aquí hay un tronco, cuidado con el acantilado. Estar en discipulado es reconocer que somos dependientes de Dios y con humildad decir: yo necesito que alguien nos guíe. ¿Tú quieres que Dios te guíe? Levanta tu mano. ¿Quieres que Dios te guíe?
Ahora, yo también quiero que Dios me guíe. Dios me ha dado su palabra y Dios me ha rodeado de hombres de fe, mujeres de fe, que me pueden enseñar a mí el camino. Por eso es importante el discipulado. Entonces, la idea es que nosotros, después de la fe, empecemos a crecer y avanzar en nuestra fe, a ser cada vez más como Cristo. Estoy seguro que has visto algunas de las versiones del Karate Kid, la serie en Netflix. A lo mejor te tocó ver la nueva de Jackie Chan y enseñando aquí al negrito o te tocó, como en mi generación, el Karate Kid original, en donde tú querías que Miyagi fuera tu papá. Ese Miyagi yo lo veía, yo quería que fuera mi abuelito. Pero ¿qué es lo que hacía el Karate Kid? Imitaba los movimientos de Miyagi o de su maestro. Y Miyagi le enseñaba un movimiento y él, no. Así, les haría aquí una cata, ¿verdad? Pero luego se van a impactar y es el orgullo humano y cosas así, ¿no? El discípulo imitaba los movimientos de su maestro. Y cuando el discípulo ha imitado los suficientes movimientos y los ha perfeccionado, aunque sigue siendo discípulo, porque siempre su maestro le va a llevar 40 años de arte marcial de ventaja. Aunque el discípulo haya perfeccionado los movimientos, ahora puede ser él un maestro para otros que van empezando. La idea es ser como nuestro maestro. La idea es ser como Jesús. La idea es que a través de la fe y el arrepentimiento, tú inicias ese proceso de renovación en el entendimiento completo del Evangelio. Quizás puedo ayudarte de otra manera. Tú te puedes preguntar por qué los cristianos pecan. Quiero poner en una foto aquí lo que muchos de ustedes han escuchado, una foto de una oveja y una foto de un cochinito. Cuando tú naces de nuevo, tu naturaleza es cambiada. Quizás sigues estando en el lodo representaría este mundo. Pero está registrado que las ovejas son animales delicados. Las ovejas no les gusta estar en el lodo. Cuando las ovejas se atascan en el lodo, luchan ansiosamente por sobrevivir y sus patas están queriendo salir del lodo, su corazón se está agitando, las ovejas se estresan rápidamente. Por eso el Evangelio compara tanto los cristianos con las ovejas, dependen de su pastor en todo momento. Y cuando las ovejas no logran salir del lodo, es tanta su ansiedad por salir del lodo que se mueren en el intento. Se mueren de estrés porque no pueden estar en el lodo. Pero el cochinito, híjole, tú sabes lo que te voy a decir. Los cochinitos se mueren cuando no están en el lodo. No, estos compadres son... Mírale la cara a este marrano. Mírale la cara a este marrano, por favor. Feliz, él no quiere que lo muevan de ahí. Cuando tú has nacido de nuevo, fe y arrepentimiento, fe que te pone en obras, cambios en tu vida, cambios de actitud, cambio de pensamiento. Tú eres una oveja en esta vida. O bueno, al menos es la idea. Que seas una oveja en esta vida, luchando en contra del pecado. ¿Los cristianos pecan? Sí. Se supone que de vez en cuando pecan. Pero se supone también que deben de luchar con todas las armas espirituales que en ellos hay para que puedan salir del pecado y no vivir en un estatus de pecado. Me voy a brincar el versículo de Ezequiel. ¿Qué pasa si un cristiano peca? A ver si me ayudan aquí a poner en pantalla 1 Juan 2 del 1 al 3. ¿Qué pasa si un cristiano peca? Mira la maravilla del Evangelio. Mira la maravilla de este Dios misericordioso. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Cuál es el objetivo de la fe cristiana? Díganmelo por favor, aquí está. Más fuerte con J. ¿Cuál es el objetivo de la fe cristiana? No, díganlo como si lo creyeran. ¿Cuál es el objetivo de la fe cristiana?
No les entendí, pero les creo. Está bueno. El objetivo de la fe cristiana es no pecar. Pero si alguno peca, tenemos abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Y es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es sacrificio que pagó por nuestros pecados, sustitución penal. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. O sea que hay gracia suficiente para salvar a todo el mundo. Si Jesús cargó en él el pecado de todos los humanos que nacieron, estaban vivos en ese momento y nacerían, entonces la gracia de Dios es suficiente para perdonar todo pecado, pasado, presente, futuro. El mismo sacrificio pagó por nuestros pecados, no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Versículo 3, podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Termino con esto. Mis hermanos, el Evangelio es el mensaje que proclama las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el reino de los cielos es ahora accesible a nosotros con solo creer que Jesús murió y resucitó por nosotros. Esas son las buenas noticias que debemos proclamar y vivir. Y la respuesta correcta al Evangelio es: acaban de destruir mi profesión como pastor. Creo que debo de renunciar a toda posibilidad de enseñanza de la palabra. O no funcionó, o vienen medio tapados, hermanos. Quiero pensar que no funcionó. ¿Cuál es la respuesta correcta al Evangelio? Fe y arrepentimiento. Gracias por esto. ¿Cuáles son los 4 pilares que construyen el mensaje del Evangelio? Número 1, por favor. Número 2. Entonces el hombre está en problemas, ¿no es cierto? Hasta este punto son malas noticias. ¿Cuál es el tercero? Jesús vino a morir por tus pecados, a resucitar, a darte una esperanza de vida eterna. Estas son buenas noticias. ¿Y cómo respondemos correctamente al Evangelio? Les quiero pedir algo al equipo técnico de media, por favor. Como en los programas chafas de comedia que dicen una tontada y lo ponen risas. ¡Ay! Por favor, consígueme un sonido de un estadio con Brasil jugando la final contra Holanda, y cuando meten el gol y yo diga así una verdad, la pones ahí en el internet. Qué vergüenza las naciones, no se crean. Van bien, hermanos. Hay gracia. Vive la fe conforme a lo que tú lees en las Escrituras. ¿Les parece? Habiendo terminado esta serie, puede que siguientes semanas nos enfoquemos en otra cosa. Espero que haya sido de bendición a tu vida y que podamos corregir mucho del rumbo hacia donde nosotros vamos. Y no creas todo lo que digo. Ve a tu casa, toma este mensaje y toma tu Biblia y ponme en escrutinio, ponme en duda. Este pastor, a ver si muy papas fritas. Ve a tu Biblia y encuentra verdadero lo que estamos diciendo aquí. Esa es la mejor forma de integridad que tenemos en esta congregación. Antes de orar, yo quiero enviar a las personas que se van a bautizar a que se cambien de ropa. Entonces, todos aquellos que se van a bautizar tienen la libertad de pararse, agarrar su mochila, su traje de baño, si quieren salvavidas, no importa, si eso los hace sentir seguros. Pasen a los baños mientras nosotros vamos a orar y nos vamos a acomodar para celebrar los bautizos. Cierren sus ojos y oren conmigo. Señor, venimos delante de ti pidiéndote que nos guíes a un entendimiento correcto del Evangelio. No permitas, Señor, que nosotros prediquemos un evangelio de convencimiento, de prosperidad, de obras, de cualquier forma incorrecta.
Señor, ayúdanos a predicar un evangelio de fe y arrepentimiento. Ayúdanos a vivir un evangelio de fe y constante arrepentimiento. Ayúdanos a mantener constante el ritmo de renovación en nuestras vidas, Señor. Y si alguno de nosotros ha pecado contra ti, Señor, danos la humildad para reconocerlo y danos la fortaleza para corregirlo. Te damos gracias por la abundante gracia que tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.